que los hemorrágicos son los causados por la rotura de ramas arteriales y la consiguiente hemorragia cerebral. Las consecuencias de un ictus, la pérdida de capacidad asociadas a la zona del cerebro afectada, y en la fase aguda el 20% de las personas que sufren un ictus mueren, un 20%. Del resto de personas que sobreviven, el 44% van a tener una discapacidad grave. ¿Podría pasarme? Nadie está libre. El 54% van a ser mujeres, según datos de la Federación Española de Daño Cerebral, y el 46% ocurre en hombres. Pero el dato interesante es este, que el 25,5% son individuos menores de 65 años. ¿Cómo se manifiestan? Los primeros síntomas van a ser variados y va a depender de la zona del cerebro lesionada. Se van a presentar de repente y pueden durar escasos minutos o hasta varias horas. Alerta máxima si notas una pérdida de fuerza o de sensibilidad en la mitad del cuerpo. Bien si hay una pérdida total o parcial de la visión o una visión borrosa. Luego también si hay una dificultad para hablar o para entender cuando te hablan. O también cuando existe un dolor de cabeza muy intenso, de inicio brusco y distinto al habitual. ¿Qué debo hacer si noto alguno de estos síntomas? No hay que esperar a que se pase. Tampoco hay que esperar a que nos den orden el médico. No hay que automedicarse. Y muchas veces no hay que tener miedo por pedir ayuda, por no molestar. Hay que pedir ayuda. Hay que actuar con urgencia. Hay que llamar inmediatamente, ante alguno de estos síntomas, al 112, al número de emergencias. Hay que avisar a un familiar para que nos acompañe y importante que no nos deje solos. Y importantísimo es apuntar la hora del inicio de los síntomas. ¿Por qué? Porque en general se establece que los ictus deben ser tratados en menos de 4 horas y media por un equipo de neurólogos para un buen pronóstico. Esto no quiere decir que no se queden secuelas, pero tal vez esas secuelas van a ser menores. ¿Puedo prevenirlo? Se puede prevenir. Es importante mantener controles médicos periódicos, sobre todo la tensión arterial, que estén en cifras normales. También los niveles de colesterol. Luego tener hábitos de vida saludables. Dieta equilibrada, hay que evitar la obesidad, hay que practicar ejercicio con regularidad, evitar el tabaquismo y las drogas y limitar el consumo de alcohol. La familia ante el ictus. Una vez producido el ictus, la familia de la persona afectada también va a sufrir esas consecuencias y juega un papel fundamental en la rehabilitación e integración de ese individuo otra vez en la sociedad. La vuelta a casa. El tratamiento de rehabilitación debe de continuar, en muchos casos después del alta hospitalaria, en casi todos los casos, pero actualmente la cobertura que hay en la salud pública no es suficiente. No es suficiente para garantizar esa rehabilitación especializada. Por ello, en Servinovel, Servicios Asistenciales, hemos puesto en marcha este proyecto. Lo hemos titulado Ictus, juntos podemos superarlo. Este proyecto va a ser llevado a cabo por un equipo multidisciplinar de profesionales. Los profesionales que hemos tenido en cuenta para llevar a cabo este proyecto es una fisioterapeuta, una psicóloga, una terapeuta ocupacional, una técnico en atención sociosanitaria y una logopeda. Entonces, que todos en conjunto, este equipo multidisciplinar, de forma coordinada,
van a perseguir un objetivo en común: la promoción de la autonomía personal, el trato digno en todos los ámbitos, facilitando la incorporación activa a la comunidad de ese individuo. ¿Qué ha parecido el ictus? ¿Vale? ¿Quién podría beneficiarse de este proyecto? Cualquier paciente con un daño cerebral adquirido. En este caso, vamos a tratar a los ictus, pero también podrían ser los traumatismos craneoencefálicos o por otra causa. Pero este proyecto va a ser el ictus. A continuación voy a presentar a las personas, al equipo de profesionales multidisciplinar que va a explicar qué objetivos van a tener en ese proyecto. Yo por mi parte, si tienen alguna pregunta que yo les pueda responder, y si no, paso a la fisioterapeuta, que es María Jesús. También comentar que los técnicos en atención sociosanitaria en domicilio también forman parte del equipo. Estos profesionales son cualificados y van a atender las actividades básicas de la vida diaria de la persona afectada en el propio domicilio. Van a colaborar siempre de forma activa con el resto del equipo multidisciplinar, con actividades preventivas, formativas y rehabilitadoras. Yo ya, si quieren preguntar algo, nada, pues le cedo la palabra a María Jesús. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Mi nombre es María Jesús Álvarez García y soy fisioterapeuta, de la que voy a colaborar en este proyecto junto a mis compañeras y al equipo multidisciplinar que hemos formado. Voy a empezar en primer lugar hablando de qué es la fisioterapia. A estas alturas yo creo que la gente lo tiene bastante claro, pero por si a alguien le queda dudas y no sabe muy bien qué papel tenemos, voy a empezar explicándolo. La palabra fisioterapia está formada por dos palabras griegas: physis, que significa naturaleza, y terapia, que quiere decir tratamiento. Por lo tanto, la fisioterapia es el tratamiento mediante agentes físicos. La fisioterapia o terapia física es una profesión autónoma e independiente de las ciencias de la salud, dedicada al estudio de la vida, la salud y las enfermedades del ser humano desde el punto de vista del movimiento corporal humano. ¿Qué es un fisioterapeuta? El fisioterapeuta es un profesional sanitario con formación universitaria. Frecuentemente se nos puede relacionar a la fisioterapia o a los fisioterapeutas simplemente con el masaje. Y es una parte de nuestros tratamientos, pero no es el todo. Los fisioterapeutas tenemos un arsenal de técnicas muy variadas, por lo tanto va mucho más allá del masaje. Atendemos con infrarrojos, con electroterapia, con magnetoterapia, ultrasonido, ondas de choque. Tenemos también tratamientos como la hidroterapia, terapia por agua, como se ve aquí abajo. Y bueno, tratamos una amplitud de áreas. En especial he señalado la neurológica porque es en la que nos vamos a centrar durante esta charla, pero además tratamos deportivo, traumatológico, reumatológico, geriátrico, pediátrico, suelo pélvico y embarazo. Tratamos patologías respiratorias, cardíacas y circulatorias, posquirúrgicas, y he nombrado la equinoterapia porque también los fisioterapeutas pueden hacer terapia con caballos o con animales. En este caso pongo aquí la foto en la que participé con terapia de caballos. Y ya llegamos al segundo punto, que es la rehabilitación neurológica. Pues es la terapia de reorganizar el cerebro después de un ictus o cualquier lesión cerebral, como hemos comentado antes. ¿Y qué hacemos? Las técnicas de rehabilitación empleadas en la hemiplegia, y subrayo
la palabra hemiplegia porque es la secuela que se queda después de un ictus y es en la que tenemos que hacer hincapié a la hora de la rehabilitación. Depende esta patología de la etapa de recuperación que haya alcanzado el paciente o en la etapa que se haya detenido la mejoría. Me explico. Todas las personas somos distintas y en estos casos los pacientes que sufren ictus también. No todos van a tener la misma gravedad de secuelas o de lesiones unos con otros. Aquí he añadido 2 datos que son interesantes para los familiares e incluso para el paciente y que muchas personas desconocen. Que transcurridos los primeros 6 meses el proceso de recuperación prácticamente se detiene y que una vez sufrido un ictus las posibilidades de padecer otro aumentan considerablemente. Por eso el hincapié que hacemos en que las terapias de rehabilitación y el que se lleve lo más pronto posible el paciente al médico y que se trate los síntomas que aparecen al principio es importante en la rehabilitación que va a llevar después. Y ahora paso a explicar qué es la hemiplegia. La hemiplegia es la parálisis de una mitad del cuerpo y es la secuela que queda después de haber sufrido un ictus. Como aquí os pongo en la diapositiva de la foto, en este paciente, en este modelo anatómico de dibujo, en la parte derecha que se ve sombreada sería la parte que tendría la hemiplegia al paciente o la secuela. Pero el lado lesionado siempre va a ser el contrario a donde presente la secuela al paciente. En este caso es un lado lesionado izquierdo, en el lóbulo izquierdo del cerebro, y la zona afectada va a ser la derecha. Muchas veces piensan, no mueve el brazo derecho, tiene la comisura de la boca caída, no es... Todo va al lado derecho y no es así, la lesión siempre es contralateral. Etapas de la enfermedad del ictus. Las etapas que tratamos los fisioterapeutas en estos casos son 3. Una etapa inicial flácida, una etapa de espasticidad y la etapa de recuperación relativa. Estas 3 etapas se pueden dar progresivamente de una etapa inicial a una espasticidad y después dependiendo de la gravedad que haya tenido el paciente, o darle un ictus y aparecer ser un ictus leve que haya afectado a una lesión del cerebro menor y haya recuperación relativa y necesite poca rehabilitación. Todo va a depender de muchos factores. Consecuencias de las secuelas. Lo que marcan las consecuencias de las secuelas es la gravedad del ictus, el tamaño de lesión cerebral y la zona del cerebro que se ve afectada. Dependiendo de las zonas, en el cerebro tenemos la área motora, sensitiva, del lenguaje y el habla, muchas. Entonces, dependiendo de la zona, el área que se ve afectada, tendrá unas consecuencias u otras. Además de no recibir una atención temprana. Es decir, muy importante, lo que han comentado antes, que las primeras 4 horas y media desde el inicio del infarto es muy importante. Paso a nombrar los objetivos fisioterápicos, que son, aquí me podría extender mucho, pero he querido resumir y hacerlo más corto. Aumentar la amplitud articular y flexibilidad de los miembros afectos, evitar retracciones musculares que lleven a padecer deformidades articulares, aumentar o mantener la movilidad torácica y potenciar los músculos que inciden en la mecánica respiratoria, concienciar y autocorrección del esquema postural del paciente, mejorar el equilibrio tanto en sedestación, bipedestación como en la marcha, mejorar la coordinación entre los semicuerpos, entre el afecto y el sano, entre parte superior e inferior, óculo manual y óculo podal, mejorar todos los aspectos que influyen en un correcto patrón de marcha, como son el paso, el balanceo de los brazos, bloqueos, giros, etc. Porque como vemos en la fotografía, la marcha característica de los pacientes que han sufrido un ictus es la que se ve en el dibujo. La que se ve en el dibujo. Mejorar la capacidad de resistencia al ejercicio, siempre sin causar fatiga en el paciente.
mejorar el hombro doloroso y evitar la luxación del hombro afecto, mejorar la parálisis de la musculatura auricular de la boca, ojos y frente, de la parte afectada, característico también porque los músculos digámoslo así, que pierden la fuerza. Entonces hay que reeducarlos y reentrenarlos otra vez para que el paciente recobre la mayor funcionalidad posible. Enseñar los cambios posturales del paciente para evitar las úlceras por decúbito. Esto más bien en estadios graves que el paciente queda encamado, por ejemplo. Enseñar la bipedestación, tanto como la sedestación, y el que mantenga una correcta postura en la silla, como vemos poniéndole en la fotografía las almohadas hacia el lado del brazo, detrás, en la cabeza. Y la aplicación de la terapia en espejo en la rehabilitación motora tras un ictus es muy novedosa, importante con los resultados que se obtienen. Esta terapia fue introducida por primera vez en 1992 por Ramachandran, perdonad la acento, y Rogers como terapia analgésica para reducir el dolor en pacientes con miembro fantasma, en pacientes amputados con el dolor de miembro fantasma. A raíz de utilizar esta terapia en ellos, fueron cogiéndola para tratar a pacientes con parálisis cerebral, con hemiplegias, pacientes en definitiva que hayan sufrido un daño cerebral